buenas noches, Dios le bendiga muy ricamente a todos. Oiga, gracias por la vida, por el cuidado, gracias por todo lo que Dios hace por nosotros. Estamos agradecidos con el Señor. Lucas capítulo 18, hay una historia muy interesante. Dice la palabra de la manera siguiente. Leo en la versión actual, lenguaje actual. Jesús le contó una historia a sus discípulos para enseñarle que debían orar siempre y no desanimarse. Les dijo: en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía: por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó: esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué historia más interesante? Usted, igual que yo, la he leído y muchos han predicado de ella. Pero hay cosas interesantes que tenemos que sacar de esta historia y aplicarla a nuestra vida. En estas historias aprendemos la perseverancia. Tenemos que ser perseverantes, en este caso, en la oración. No se debe parar la oración hasta que no hayamos conseguido lo que estamos buscando. Es lo que esta viuda nos enseña. Nunca perdió la fe. Nunca dejó de perseverar. Y esto la llevó que el juez le hiciera justicia. La historia dice entonces que había una viuda. Había perdido a su esposo. Pero muchos hombres le habían quedado debiendo dinero al esposo de la viuda. Ahora ella necesitaba ese dinero para sostenerse con sus hijos y no le querían pagar. Aprovechándose que su esposa había muerto, ahora los deudores no querían pagarle a ella. Y me detengo aquí un poquito. Señores, tenemos que ser agradecidos con la gente que nos ayudan. Me llama la atención que muchas personas prestan y después no quieren pagar. Y aún más, cuando les cobra, se molestan. Le quitan el habla a la persona, otros lo amenazan y muchos hasta se van de las iglesias. Imagínese que usted va y le dice: hermano, hermana, présteme $10 porque hoy no tengo para la comida de mi familia. Y la persona le presta los $10. Y quizás no es que esa persona tenga mucho dinero, sino que por su misericordia hacia usted, le presta el dinero para que le compre alimento a su familia. En otras palabras, esa persona sació el hambre de sus seres queridos. Y mi pregunta es entonces, ¿por qué no pagarle los 10 balboas? Estoy poniendo solamente un ejemplo. ¿Por qué no pagarle los 10 balboas? Es más, la Biblia dice: no debáis nada a nadie. Porque a veces no es que la persona tenga mucho dinero, sino que le da dolor ver el sufrimiento de otro y opta por prestarle. Esta gente no querían pagarle a esta viuda el dinero que le debían a su esposo muerto. Y ella va entonces donde tenía que ir, a las autoridades, para que le hiciesen justicia. Ahora vemos un juez allí, terrible este juez. Ni temía a Dios, tampoco respetaba a hombre alguno. En otras palabras, era un absoluto, hacía lo que le daba la gana.
Pero esta viuda no se dio por vencida. Todos los días estaba en el despacho del juez. Hazme justicia. Pelea mi causa en la corte. Haz que esas personas me paguen la plata que quedaron debiendo a mi esposo. Y este juez no le ponía atención. En otras palabras, este hombre no tenía misericordia de la necesidad de esta pobre mujer. No le interesaba nada la situación que ella podía estar pasando. Pero ella insistía todos los días: haz que me paguen el dinero de mi esposo. Perseverancia. Y usted conoce la historia mejor que yo. Al final el juez dice: le voy a hacer justicia antes que me haga perder la paciencia. Si no le da justicia, esta mujer no va a dejar de molestarme o de fastidiarme. Ven acá, mujer, te voy a ayudar, que te paguen el dinero que el quedaron debiendo a tu esposo. Eso es lo que relata la historia. Viéndole el punto de vista espiritual, es que nunca debemos dejar de orar al Dios de los cielos por la necesidad que tenemos. Dios quiere que seamos persistentes en la oración, y solo los que perseveran verán la gloria del Señor. Yo no sé por qué usted está orando en esta noche. A lo mejor lleva semanas orando, meses orando y quizá años y nada. Pues haz como hizo la viuda, no deje de orar, porque el Señor te va a responder. Imagínense que tan pronto abriésemos la boca e inmediatamente el Señor nos respondiera a la oración. Te dijéramos: ¿para qué voy a estar orando tanto? Si nada más que abro la boca y el Señor me contesta. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? No oraríamos lo suficiente delante del Dios de los cielos. A veces Dios mismo permite que tu oración sea contestada rápidamente, porque entonces tú descuidarías la búsqueda del Señor a través de la oración. Él dice: clama a mí, yo te voy a responder. Y permítame decirle que cada vez que clamamos al Señor, Él escucha nuestra oración. Pero hay que entender algo. Él es el que dice cuándo va a responder y de qué manera lo podemos hacer. No decidimos nosotros, decide Él. Pero al momento que clamamos a Él en oración, Él nos escuchó. Solamente tenemos que esperar que Él decida cuándo te va a responder y de la manera que lo va a hacer. Y una cosa importante, amado, que tenemos que entender: Dios siempre va a responder a tus oraciones siempre y cuando éstas encajen dentro de su voluntad. Porque Dios no te va a dar nada que después te haga daño. Dios no te va a dar nada que después sea la perdición tuya. Por eso muchas veces Dios no contesta muchas de nuestras oraciones, porque sabe que si responde, después quizá nos podemos hasta apartar de Él o entrar a hacer cosas indebidas delante de su presencia. Había un hombre muy rico, tenía un solo hijo. Y este hombre millonario le compró a su hijo el juguete más caro que había sobre la tierra. Fue creciendo. Le compró las patinetas más finas. Fue creciendo. Le compró la bicicleta de la mejor marca. Ya más grande le dice: hijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Le compró una moto entonces de la mejor marca. Dice: papá, quiero ese carro, último modelo. Y se lo compró.
él contento porque lo que le pedía a su padre, se lo daba. Después le dice: padre, quiero un helicóptero. No hay problema. Le compró el helicóptero. Y un día sale un carro, lo último en el mundo. Dice: papá, quiero ese carro. Casi $500,000. Le dice: mañana te lo compro. Y subía a su carro, había recorrido unos 2 kilómetros y tuvo un accidente y apareció en el hospital este joven, muy mal herido. Y cuando le avisaron al papá, él fue al hospital. Ahí estaba su hijo en la camilla, lleno de aparatos por todos lados. La situación era difícil, estaba a punto de perder la vida. Y el hijo recuerda que el padre siempre le decía: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Y cuando él miró a su padre, sin poder hablar muy bien, le dice: padre, tú me has dicho que te pida lo que yo quiero. Ahora te pido, no quiero morir. Dame la vida porque no quiero morir. El padre bajó el rostro y dijo: hijo, eso sí, no te lo puedo dar. Yo no te puedo dar la vida. Lloraba este padre. Amado hermano, y entonces el papá va al médico y le dice: doctor, dele vida a mi hijo. Le doy $10 millones si usted quiere, pero no permita que mi hijo muera. El médico le contesta: señor, no hay oportunidad para su hijo. Él va a morir. Y a la hora siguiente murió su único hijo. El padre le decía: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Y complacía el ego de su hijo. Pero eso lo llevó a la muerte. Cuando nosotros pedimos algo al Señor, Él escucha. Pero Él ve muy cuidadosamente si eso que le estamos pidiendo es para nuestro bien o para nuestro mal. Y téngalo por seguro, porque Él nos ama, que si es para nuestro mal, no nos lo va a dar, y gloria sean dadas a Dios. Si es para tu propio mal, no te lo vas a dar por más que pidas, y la gloria sea para Dios, porque Él quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. Entonces hay que revisar bien, porque muchas veces usted está orando y no ve respuesta. Quizás que lo que estás pidiendo no encaja dentro de la voluntad del Señor, y Él no te lo va a dar porque sería el mal para ti. Y Él es un Padre que ama y quiere lo mejor para nosotros. Señores, hay cosas que no la entendemos. Hay preguntas que no tienen respuesta porque están escondidas en el corazón de Dios. Pero una cosa sí sabemos, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso hay que tenerlo en mente. Pero esta viuda necesitaba el dinero para sostener su familia. Y esta petición sí encajaba dentro de la voluntad del Señor. Entonces ella fue insistente hasta que logró que los acreedores le pagaran, que los deudores, le pagaran la plata que le debían a su esposo. Revisa bien, porque ha estado orando semanas, meses y años y no ve respuesta. ¿No será que estas no encajan dentro de la voluntad del Señor? ¿Sabe? Cada día que pasa, meses y años, entendemos mucho mejor al Señor. Por eso yo respeto y tengo admiración de aquella gente que tienen experiencia en el ministerio.
Esa persona hay que escucharla con mucha atención. Un pastor lo invitaron a predicar a un pueblo, pero había que viajar a quizá unas 3 horas de distancia para llegar. Y él sale y había recorrido 1 hora y se le ponchó una llanta o se le flateó una llanta. Y él comenzó a reparar la llanta y siguió su camino. En un par de kilómetros más resulta que se le ponchó otra llanta o se le flateó otra llanta. Y ya comenzó a preocuparse porque iba a llegar tarde a la iglesia donde le estaban esperando para predicar. Reparó las 2 llantas, siguió. Y después se le flatea la llanta número 3. Y él sabía que no iba a llegar. Llamó al pastor y le dijo: no voy a poder llegar a tiempo, porque se me ha flateado la llanta 3 veces. Pero voy a llegar, pastor, a hablar con usted y eso, pero no voy a poder llegar. El pastor buscó a alguien más, pastor que había por ahí cerca, y dice: sí, es una emergencia, pero yo voy a predicar. ¿Y sabe qué sucedió? Por eso es que no entendemos los planes del Señor. ¿Sabe qué sucedió? El pastor que lo reemplazó subió al púlpito a predicar, y después de 5 minutos de la exhortación llegó un hombre y le dio 2 balazos en el mismo púlpito donde estaba predicando. Entonces el hermano entendió por qué la llanta se flateó 3 veces. Porque si hubiese llegado a tiempo a predicar, él hubiera sido el muerto. Señores, una de las cosas que tenemos que aprender de Dios es a tener paciencia. Por algo suceden las cosas. Entonces él lloró y le dio gracias al Señor que las 3 llantas se habían flateado, porque de esta manera Dios lo libró de la muerte. Y lo que va de este día ya de noche, no sabemos cuántas veces el enemigo intentó acabar con nosotros, pero Dios lo impidió, haciendo cosas extrañas que nosotros nunca las entendemos. Pero cuando tú oras dentro de la voluntad de Dios, déjame decirte, ten confianza, Dios te va a responder. Cuando tu oración es para beneficio tuyo, de tu familia, de la iglesia, de la comunidad, Dios te va a responder. Esta mujer sabía que estaba en lo correcto, y a las autoridades y hacer que estas personas le pagaran el dinero de su esposo, porque ella lo necesitaba con su familia. Ella lo estaba necesitando. Y Dios tocó el corazón del juez y le hizo justicia. Perseverancia. Perseverancia. La iglesia del Señor tiene que ser perseverante hasta conseguir lo que estamos buscando. Sé que tenemos algo que oramos por una situación, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, y como Dios no responde, dejamos de orar. No, siga orando. Siga orando. Dios es que dice cuándo y cómo. Usted lo que tiene que hacer es orar. Orar sin cesar. Orar sin parar. Hablábamos estos días atrás. Es orando, orando. Hasta que va a decir Dios: ok, hijo mío, he entendido que eres perseverante. Allí va tu bendición. Y después te vas a gozar con el Señor. Había una hermana que su esposo no era creyente y le impedía ir a la iglesia. Era una lucha grande. De tal manera que 2 veces la agarró por el moño y la sacó fuera de la iglesia. Pero ella seguía orando. Seguía orando: Señor, sálvalo. Señor, transforma el corazón de mi esposo. Y tuve en esa lucha 18 largos años orando por su esposo. A los
los 18 años algo sucedió. Su esposo se convirtió al Señor Jesucristo. Conozco el nombre de su esposo y de la hermana también, pero no lo voy a mencionar aquí porque no le pedí permiso a ella. Los dos están vivos. A los 18 años Dios respondió a la oración de la hermana y salvó a su esposo. Hoy día ese hombre es un pilar en la iglesia. Oiga, el pastor no tiene que mandar a hacer nada. Él pregunta: pastor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hay que hacer aquí en la iglesia? Dígame, estoy disponible. Pero a su esposa le costó largo 18 años. Óigase bien, 2 veces por el moño la sacó del culto. Pero ella nunca se dio por vencida. Ella dice: lo he de ver aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Perseverancia. Nosotros entonces tenemos que ser perseverantes en la oración. Clama a mí, yo te voy a responder. Señores, el que persevera encuentra lo que está buscando. Iglesia, no te detenga. Seguimos orando. Seguimos orando y seguimos orando. Y todo aquel que es persistente en la oración ve la gloria de Dios. Y nosotros estamos diseñados para ver la gloria de Dios. Pero hay que ser perseverante en la oración. La herramienta, la arma más poderosa que Dios nos ha dejado es la oración. Vamos a usar esa arma poderosa, la oración. Orando, orando y orando en todo tiempo nos lleva a conquistar cosas que nunca pensamos que la podíamos conquistar. La oración no puede ser de una semana, de meses o de años. La oración es por toda la vida. Señor, te doy gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Dios. Danos espíritu de oración, Señor. Danos espíritu de oración, que estemos disponibles a orar en todo momento, porque a través de esta veremos la gloria de Dios. Señor, danos ganas de orar cada día más y más. Esta viuda fue perseverante. Nosotros tenemos que ser perseverantes en la oración. Padre, que tu iglesia nunca se canse de orar. Ayúdanos, Dios, a orar cada día más y más, porque así veremos tu gloria. Dios te bendiga en esta noche. Que la gracia del Todopoderoso sea contigo ahora y siempre.